Hermanos y hermanas, estamos gozosos con el triunfo del Señor e ilusionados con la misión que Él nos confía. Durante esta semana, la Iglesia quiere prepararnos bien a la tarea que nos espera y a la venida del Espíritu, que es el alma de todo quehacer cristiano. Dispongamos nuestro corazón para que esté abierto a esa plenitud de Dios. De pie, entonemos el cántico de entrada y recibamos al celebrante, el Padre Rafael Méndez Hernández, de la parroquia San Andrés Apóstol en Carolina. Jerusalén está en fiesta, canta la esposa del rey, alzan todos sus coronas, felices cantando al rey. Hoy brillan sus 5 llagas, más puras que el mismo sol. Cantan de gozo los mártires por el triunfo del Señor. Aleluya, aleluya, Cristo sube a las alturas. Aleluya, aleluya, el Señor entra en su mansión. Ábranse puertas eternas, ábranse de par en par. Canta el coro de los santos, batiendo palmas de paz. Hoy entra el Rey a los cielos, el siervo que aquí sufrió. Los ángeles lo reciben, llévanlo al trono de Dios. Aleluya, aleluya, Cristo sube a las alturas. Aleluya, aleluya, el Señor entra en su mansión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que resucitó a Jesucristo rompiendo con las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Preparándonos para nuestra celebración eucarística, reconozcamos nuestros pecados y por ellos pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, derrama sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo, para que cumplamos fielmente tu voluntad y con nuestras obras demos siempre testimonio de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Frente a los errores de culto politeísta, predica Pablo la enseñanza de Jesús sobre la adoración a Dios
en espíritu y en verdad. A la masa corrompida presenta su mensaje como virtud de fermento o sal que preserva. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y le preguntó: ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar: entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: el bautismo de Juan era signo de conversión, y él decía al pueblo que creyesen en él, en el que iba a venir después, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Cuando Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses habló en público del reino de Dios, tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosan de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor, su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Como escucharemos en el Evangelio de Juan, conforme Jesús va hablando en su despedida, los discípulos entienden y creen que creen. Pero faltaba lo más importante, afinar su fe en el resucitado. De pie para escuchar el Evangelio, pero antes cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Ya que habéis resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten, por ello creemos que saliste de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creen? Pues miren, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que se dispersen cada cual por su lado y a mí me dejen solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Ya estamos en lo que denominamos la novena del Espíritu Santo y, como muchas veces he dicho yo, la novena del Espíritu Santo es la única novena que Jesucristo instituyó. La solemnidad de la Ascensión del Señor en sí fue el pasado jueves, pero en Puerto Rico, al igual que en otros sitios, los obispos han tenido a bien pasar la celebración de la Ascensión al Señor el domingo para que haya mayor participación de gente, para que todos, de una manera simbólica, metafórica, para que nosotros nos despidamos de Jesucristo, porque Jesucristo vuelve al Padre. Pero Jesucristo le dijo a los apóstoles, una vez que yo me vaya, quédense en Jerusalén, quédense unidos y esperen a que lleguen el Espíritu Santo. Como sabemos, pasaron 10 días en sí, desde que Jesucristo subió a los cielos hasta que llegó el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros hablamos de la novena del Espíritu Santo. Esos 9 días que los apóstoles estuvieron ahí metidos en el cenáculo, en oración, durante esos días pues eligieron a Matías y para sustituir a Judas Iscariotes, y estando allí en el cenáculo recibieron el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros en esta semana comenzamos a celebrar la novena del Espíritu Santo. Y que, queridos hermanos y hermanas, yo les pido, si nosotros queremos que nuestra iglesia sea movida por el Espíritu Santo, tenemos que invocarlo. Fíjense en cómo en la primera lectura, San Pablo invoca al Espíritu Santo. El Espíritu Santo baja sobre estos 12 hombres y estos hombres comienzan a hablar en lenguas. Y normalmente uno, cuando predica, uno se concentra más en el Santo Evangelio, pero yo quiero concentrarme en unos detallitos detallitos sacramentales de la primera lectura. San Pablo, no sé cómo, San Pablo da tremenda vuelta, porque San Pablo sale de Corinto, sube hacia el norte, da tremenda vuelta para llegar a Turquía, porque Éfeso es en Turquía. Él tuvo que viajar unas cuantas semanas desde Corinto hasta Turquía, porque no fue que cogió una barca y cruzó el mar para llegar a Turquía, no fue por tierra, o sea, dio tremenda vuelta. Y cuando llega a Éfeso se encuentra con este grupito de cristianos, de 12 hombres, que no se sabe cómo estos 12 hombres conocieron el nombre de Jesucristo, porque ni siquiera estaban bautizados en Cristo Jesús. Eran 12 hombres que estaban con el bautismo de Juan. Por tanto, tenemos que deducir o concluir que estos eran 12 judíos. 12 judíos que vivían en Éfeso. Y hablaron del bautismo de Juan. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús? Para empezar, el bautismo de Juan no nos hace hijos de Dios. El bautismo de Juan no nos da el don de la gracia y por tanto nos borra el pecado original. Ni el bautismo de Juan nos hace miembros de la iglesia, nos hace cristianos. El bautismo de Juan viene siendo una especie de purificación, una especie de como una lavadita de cara, como uno dice. El bautismo de Juan viene siendo una forma de purificarse para entrar en la presencia de Dios, una forma de pedirle al Señor, Señor, perdóname mis pecados, lávame de mis pecados, como dice el Salmo 50 en Miserere, lávame, Señor, de mi culpa, límpiame de todo pecado. Pues viene siendo como una lavadita espiritual, una bendición, si podemos decir,
decir el bautismo de Juan es como decir cuando el sacerdote echa la bendición con agua. O por ejemplo, en estos días, cuando en los ritos penitenciales, que a veces nosotros los sacerdotes, en vez de nosotros hacer el rito penitencial normal, nosotros hacemos el rito de bendición de agua y de asperjar con agua a la gente a manera de lavar pecados. Eso viene siendo el bautismo de Juan, una purificación, una purificación espiritual, una purificación que no debemos menospreciar, pero jamás el bautismo de Juan viene siendo el bautismo de Cristo. El bautismo de Cristo es el que nos hace hijos de Dios. El bautismo de Cristo es el que nos llena la vida de gracia. El bautismo de Cristo es el que nos hace cristianos. Y es por eso que nosotros decimos que cuando Cristo se fue a bautizar en el Jordán, no fue Cristo el bautizado, sino que fueron las aguas bautizadas por Cristo. Porque en el momento en que Cristo se bautiza, Cristo es el que le da el poder al agua para convertirnos en hijos e hijas de Dios. Así que el bautismo es mucho más que un ejemplo. Hombre, Cristo no necesitaba bautizarse. Cristo no necesitaba bautizarse porque Cristo no tenía pecado. Pero Cristo se bautiza para darles esas aguas poder. Y fíjense en que uno de los últimos mandamientos que Jesucristo le da a los apóstoles es: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, esa vida que yo le conferí al agua, ahora ustedes se la van a conferir a todos aquellos que quieran ser mis discípulos, a todos aquellos que me acepten y quieran ser salvados por mí. ¿Ok? Pero es interesante también en el relato de hoy que inmediatamente San Pablo le confirió a estos 12 hombres el bautismo, San Pablo también les confirió la confirmación. Miren cómo San Pablo entonces invoca al Espíritu Santo, el Espíritu Santo baja sobre estos 12 hombres al punto que comienzan a hablar en lenguas. Antes se tenía la costumbre en la Iglesia Católica en algunos momentos históricos, en que a los niños los bautizaban e inmediatamente los confirmaban. Hay muchas personas que cuando van a buscar su acta de bautismo, resultan que fueron confirmadas el mismo día en que se bautizaron. Y por ejemplo, en las vigilias pascuales, cuando nosotros bautizamos adultos, los confirmamos al mismo tiempo, al punto que en una vigilia pascual, si yo voy a confirmar a un adulto que ya está bautizado, yo tengo que pedirle al señor arzobispo facultades para confirmarlo, si no, no queda confirmado. Pero si es en caso de uno que yo voy a bautizar en la vigilia pascual, yo tengo la potestad dada por la misma iglesia de confirmarlo, como hizo San Pablo en la primera lectura de hoy. En las iglesias orientales, en las iglesias ortodoxas, todavía se tiene la costumbre de bautizar y confirmar al mismo tiempo, así como pasó en la primera lectura de hoy. Así que vemos un ejemplo de bautismo y confirmación en un mismo momento. Entonces, ahora yéndonos al Evangelio, continuamos con la despedida de Jesucristo. Volvemos. Esta semana terminamos la Pascua. Y aunque nosotros celebramos la Ascensión,
el pasado domingo, ayer, esta semana vamos a ver a Jesucristo terminando con la oración sacerdotal, el discurso de despedida. Y Jesucristo nos advierte una cosa, y es que no nos casemos con el mundo. Porque el mundo trae una serie de valores que son contrarios a los valores del reino. Ahora mismo, ¿no ves que yo tengo una campaña con ideología de género? Pero cuando vamos a ver, ideología de género es una de las posturas del mundo. La ideología de género niega la diversidad entre hombre y mujer, la distinción entre hombre y mujer. Si a cuenta fuera de ideología de género trata de, si vamos a ver, ideología de género trata de descartar, de destruir, de eliminar por completo de nuestro idioma 4 palabras sagradas: hombre, mujer, padre y madre. Son 4 palabras sagradas, 4 palabras que vienen del designio de Dios y que ideología de género quiere eliminar por completo del vocabulario. ¿O ustedes no se han dado cuenta que ahora quieren ponernos esta nomenclatura de personas lactantes o personas gestantes, es decir, madres gestantes o mujeres gestantes y mujeres lactantes? Porque, qué sé yo, ¿qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? Una mujer es un miembro femenino del género humano, punto. Una hembra de género humano, la que es capaz de parir, de dar a luz. ¿Y qué es el hombre? El masculino del ser humano, que es el que engendra. Digo, no hay, uno más uno da 2, no da más. Puede dar a 4 medios, puede dar a 6, qué sé yo qué, pero jamás a 8 cuartos, pero es 2 puntos. 1 más 1 es igual a 2. Y Dios nos creó hombre y mujer. Si no hay hombre y mujer, no puede haber género humano. Tiene que haber gallo y gallina para que hayan pollitos y que hayan gallinas. Tiene que haber caballo y yegua. Tiene que haber toro y vaca. Tiene que haber perro y perra. Si no hay el macho y la hembra de la especie no puede continuar. Y por tanto, si no hay hombre ni mujer, la especie no puede continuar. Y si, por ejemplo, tenemos una pareja de lesbianas que quieren tener hijos, siempre tienen que recurrir a un hombre para tener hijos. Y si una pareja de homosexuales quiere tener un hijo, tienen que recurrir a una mujer para poder tener hijos. Claro que las disfrazan con muchas formas y de muchas maneras. Maternidad subrogada, inseminación artificial y todo lo que querramos decir. A la larga, hace falta el hombre hace falta el sexo contrario para tener hijos, si no, no los hay, punto y se acabó. Y ese es solo uno de los muchos ejemplos. Ese es de los muchos ejemplos que hay en las cuales el mundo quiere imponer sus visiones. Por ejemplo, si vamos a ver el sacerdocio femenino, o sea, el sacerdocio para las mujeres, también cae en esa categoría, porque una de las razones por las cuales la iglesia solamente tiene hombres sacerdotes, ¿por qué? Porque nosotros los sacerdotes representamos a Cristo, el esposo de la iglesia. No es porque seamos mejores que ustedes, no es porque los hombres seamos mejores que las mujeres, porque no lo somos.
Es más, las mujeres pueden hacer 20 cosas al mismo tiempo y nosotros los hombres podemos hacer una nada más. Es que el problema no es que nadie sea mejor que nadie. Es que el sacerdocio de una manera refleja esa gran naturaleza de Dios. Si ustedes ven, toda la construcción teológica se basa mucho también en la diferenciación hombre y mujer. Porque cuando vemos el Antiguo Testamento, Dios es el esposo, el pueblo de Israel es la esposa. Cuando vemos el Nuevo Testamento, Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Y por ende, nosotros los sacerdotes representamos a ese Cristo, esposo de la iglesia. Cuando venimos a ver entonces que ideología de género quiere destruir esa construcción teológica, quiere construir esa construcción natural, esa ley positiva, y quiere decir, y quiere entonces hablarnos de que puede haber 2 mujeres casadas, 2 hombres casados. Por tanto, entonces también quieren, pues si es así, también pueden haber mujeres sacerdotisas, porque puede haber mujer casada con mujer. Una mujer casada con una gran mujer que se llama la iglesia. No. Cristo nos lo dice, no se casen con los valores de este mundo. Porque la iglesia ha estado en contra del mundo, porque Cristo ha estado en contra del mundo, se ha derramado mucha sangre. Querernos casar con los valores del mundo es faltarle respeto a Jesucristo. ¿Por qué fue Cristo crucificado? Por estar por encima de los valores del mundo. ¿Pero qué le dijo Cristo a los apóstoles? No teman que yo he vencido al mundo. Cristo le está advirtiendo a los apóstoles, el mundo los va a odiar porque me odia a mí. Si ustedes mantienen mis valores, mis enseñanzas, mi forma de hacer las cosas, el mundo los va a odiar, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Fíjense cómo Cristo dice, no es que Cristo dice yo venceré al mundo, sino yo he vencido al mundo. Así que la iglesia siempre tiene esa tentación de quererse acomodarse a las cosas del mundo. Esa tentación está. Fíjense en que las 3 tentaciones de Satanás fueron unas tentaciones bien sutiles. Si uno se pone a mirar de momento las cosas que Satanás le recomienda a Cristo o le sugiere a Cristo, son cosas que en sí no son tan peliagudas. Por lo menos ya la última, que lo adores, sí. Yo te doy todo si te postras y me adoras, ya esa es más fuerte. Pero esa de, mira, si tienes hambre, dile a esas piedras que se conviertan en el pan. O, mira, si tú eres hijo de Dios, tírate para que Dios demuestre que de verdad tú eres el hijo de Él. Así que son sutiles las tentaciones que la iglesia vive, el quererse casar con las cosas de este mundo. Es una de las tentaciones más sutiles que la iglesia enfrenta diariamente. Pero desde que la iglesia fue fundada, la iglesia siempre ha sido la salmona, la gran salmona. ¿Ustedes saben que el salmón nada en contra de la corriente? Y si dicen que la iglesia católica es salmona, quiere decir que está haciendo las cosas bien. Si nos critican por no querer aceptar los valores del mundo y dejar que sean los valores del mundo los que conformen a la iglesia, estamos bien. Nosotros estamos para darle luz al mundo. Fíjense, ¿cómo se llama el documento, la Constitución del Concilio Vaticano II acerca de la iglesia? Lumen Gentium, luz a las gentes. La iglesia está llamada para dar luz al mundo, no dejarse arropar por las tinieblas del mundo. Y como Jesucristo sabe que nosotros vamos a tener esa constante, para eso es que Jesucristo nos ha dado la Eucaristía, su cuerpo, para darnos fortaleza y para poder vivir como Él vive.
y el Espíritu Santo para iluminarnos y nosotros saber identificar en dónde se encuentra la mentira, en dónde se encuentran las falacias y las obras de Satanás. Por tanto, en esta novena al Espíritu Santo, pidámosle entonces a ese Jesucristo, Señor y Dios nuestro, que derrame sobre nosotros a su divino Espíritu, para que nosotros entonces seamos salmones, estemos en contra de las cosas de este mundo. Presentemos al Señor nuestras necesidades. Espíritu Santo haga crecer en ella la santidad de vida y para que tenga una presencia evangélica en medio de la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro país, para que el compromiso de los cristianos sea semilla de solidaridad, justicia y paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren en el cuerpo o en el espíritu, para que en Jesús se encuentren consuelo y en su Espíritu Santo la fortaleza que necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que perseverando en la oración nos convirtamos al Señor y nos dispongamos para acoger su Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, por Ada Nidia Vidal González, Pedro Díaz Alicea, Esposos Sánchez, familia Carmona Colón, Juan Ortiz Caldero, Reinaldo Rolón Ramos, Ivette Colón, Yocasta González, Milagros Ubiñas e hija Rosa, y por Loren Ortiz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Evelyn Cardona Rivera, Ángel Rivas Rivera, Ada Rosa González Sierra, Manuela Rivera Quercadó, Guadalupe Quercadó Rivera, Frankie y Zulma García Saldaña, Fernando Saldaña Álamo, Víctor M. Fernández Álamo, Luis A. Falú Salamán, Ernesto Casablanca Ramírez, James Ortiz Casablanca, Elisa Burgos Sanabria, Ignacio Pérez González, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Joan Nieves Padilla y Ángel F. Colón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Vamos a pedir también al Señor por 3 sacerdotes. Vamos primeramente a pedir por la salud de nuestro querido el Padre Pepe Quintero. Padre Pepe ha estado luchando fuertemente contra su enfermedad, para que el Señor lo siga confortando en esta cruz que está llevando. Roguemos al Señor. También acabo de escuchar que Padre Pedro de la parroquia de la Ascensión de Rexville ha ido a morar con el Señor. Me imagino que tiene que ser un querido sacerdote. El Padre Pedro Gorena trabajó en Isabela con la Orden Trinitaria para el descanso del alma de este hombre que ha trabajado tanto por los jóvenes. Roguemos al Señor. Y ayer el reverendo Monseñor Antonio José Vázquez Colón, Padre Tito, Monseñor Tito, cumplió 56 años, para que el Señor lo siga bendiciendo con su gracia y siga dando testimonio de vida cristiana. Roguemos al Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor resucitado a los suyos convocó, hizo nueva por la Iglesia ante el mundo.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que este santo sacrificio nos purifique e infunda en nosotros la fuerza de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo. Él mismo, habiendo entrado en el santuario del cielo una vez para siempre, intercede ahora por nosotros como mediador que asegura la perpetua efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto Octavio y su auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos e hijas de Dios que somos, elevemos nuestra mente y corazón al Señor diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, animados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mis pasos dejo, mis pasos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. No, yo no dejo la tierra. No, yo no olvido a los hombres. Aquí yo he dejado la guerra. Arriba están nuestros nombres. ¿Qué hacéis mirando al cielo, varones sin alegría? Que ahora parece un vuelo, ya es vuelta y es
cosecha. El Padre ya os ha sentado conmigo a su derecha. No, 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 yo no dejo la tierra. No, yo no olvido a los hombres. Aquí he dejado la guerra. Arriba están nuestros nombres. Marcho enfrente a la aurora, salvad a todo el que crea. Vosotros marcáis mi hora, comienza vuestra tarea. No, 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 yo no dejo la tierra. No, yo no olvido a los hombres. Aquí he dejado la guerra. Arriba están nuestros hombres. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una vez más quiero darle las gracias a los Fontrap Boricua, a los hermanos Ortiz, que es siempre una delicia escucharlos. Ya sea cuando Adrián ha venido solo, ya sea cuando ha venido con su hermana Gisela, pero obviamente cuando al frente están los tres, esas voces nos ayudan a elevarnos y elevar nuestras almas y nuestros corazones al cielo. Que el Señor los bendiga a ustedes. A ver si, señor, ¿cómo que se llama la mamá de ustedes? Doña Carmen. Doña Carmen. Doña Carmen, mire, venga un día para acá para conocerla, conocer la afortunada madre de esos hijos tan hermosos. Bueno, Efraín no es tan lindo, ¿verdad? esos hijos tan hermosos que usted tiene. Y esos hijos usted tiene que sentirse orgullosa porque sus hijos nos acercan a Dios. Así que, por favor, concédanos a nosotros, a todo el pueblo de Puerto Rico, porque no solamente va a ser una bendición tenerla usted aquí en Teleoro, sino que todo el pueblo puertorriqueño conozca a tan hermosa madre. Teleoro, que el canal de la familia, busca, entre otras cosas, unir a toda la familia cristiana puertorriqueña. Es bonito ver cuando uno va a las distintas partes de la isla, me comentan, me preguntan, ¿cómo está doña Iris? ¿Cómo está? Sí, doña Iris, me preguntan por ti. Me dicen, ay padre, qué lindo cantan esos hermanos. O cuando yo estoy en casa de mi familia, con mi familia me pregunta, ¿verdad? Así que el canal 13, el canal de la familia, intenta unir todo este pueblo puertorriqueño en una sola familia, la familia de los hijos de Dios. Quiero aprovechar el momento, ya seguimos a todo vapor con la peregrinación. Originalmente había dicho Tierra Santa o Roma, pero después, hablando con Diana Miranda de Miranda Travel y llevando la reflexión, este servidor le encanta hablar sobre San Pablo, le encanta hablar sobre cómo la iglesia ha ido creciendo. Una de las comunidades cristianas más importantes, de las primitivas comunidades cristianas que San Pablo fundó y que de hecho hoy en la primera lectura se hace referencia, es la de Corinto. Así que por eso he decidido hacer Tierra Santa y Atenas y aprovechar cuando vayamos a Atenas, Grecia, dar un viaje a Corinto, conocer esa ciudad tan importante para la primitiva comunidad cristiana. Como ya les indiqué a ustedes, esa peregrinación va a ser en julio del 23, posiblemente salgamos el 30 de junio. Lo que ya Margarita nos ha pedido a nosotros es que sigamos llamando a Teleoro, a Miranda Travel, para empezar ya a hacer la lista del grupo. Así que el teléfono de Miranda Travel 787
787-727-5577. Repito, 787-725-5577. Ven que van a haber 3 5 de corrido. 787-725-5577. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Gracias a Dios. No os quedéis tristes, aunque me voy.